Muy buenas tardes para toda nuestra comunidad de Movicun. En este momento nos encontramos en el CDA Exe Primero, ubicado en la autopista norte, diagonal a Sica, la empresa de Sica, sentido Tunja, Bogotá. En este momento nos encontramos con el ingeniero Edison, el cual nos va a colaborar para poder generar un poco de conciencia sobre el tema de las llantas, ¿cierto? Muchos hemos tenido muchos inconvenientes, tanto como con las autoridades, en accidentes de tránsito, maniobras peligrosas o cualquier otra circunstancia donde las llantas es un factor clave que juega en contra o a favor de nosotros. Entonces, el ingeniero Edison nos va a hablar de un contexto muy detallado con el tema de las llantas. Él nos va a especificar, pues en este caso tenemos, como mencionamos, una moto de ejemplo y vamos a iniciar. Entonces, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este momento tenemos esta motocicleta. Vamos a dar unas especificaciones muy importantes para que las tengan en cuenta y las apliquen al momento de realizar su revisión técnico-mecánica y en la vida cotidiana. Uno de los factores muy importantes es respetar la presión recomendada por el fabricante, las libras de presión que debemos tener en la llanta. Es muy importante porque esta condición nos garantiza el desgaste adecuado de nuestros neumáticos, de nuestras llantas, para que tenga una perfecta adherencia al suelo. Debemos respetar las especificaciones técnicas que nos da el fabricante, como son el ancho y el porcentaje de altura respecto al ancho de la llanta, el tamaño de la llanta y su contextura. Hay que revisar también algo muy importante, el índice de carga, y respetar el índice de carga que nos da nuestro fabricante con cada una de las nomenclaturas que especifica el fabricante en el costado de la llanta. Muy importante, algo para tener en cuenta, como les decía anteriormente, respetar la presión máxima de llenado de la llanta, en este caso 40 libras en frío. Debemos respetar la máxima presión que soporta esta llanta. De igual manera, la capacidad de carga, decimos que son de 224 kilogramos, la capacidad de carga que tiene esta llanta. Otro aspecto muy importante es determinar si la llanta va a ser Sellomatic o no Sellomatic. ¿Cómo lo identificamos? Con esta sigla, la sigla Tubeless. ¿Qué quiere decir Tubeless? Sin cámara. Es decir, es una llanta Sellomatic, que no requiere manguera en su parte interna. Debemos identificar el tipo de labrado que tiene la llanta. Es algo muy importante porque pues debemos seleccionar para qué terreno queremos la llanta, para qué terreno vamos a utilizar la llanta, si va a ser todoterreno, semipistera, pistera. Obviamente eso influye en la forma, en la geometría del labrado. ¿Para qué son estos conductos? Muchos se preguntarán. Este conducto es para generar el desplazamiento del agua con respecto al suelo cuando la llanta está girando, para crear adherencia, resistencia a la tracción con respecto al suelo con la superficie de la llanta. Algo muy importante. ¿Para qué sirve eso? Pues para tener mucho más adherencia, para que no se resbale la llanta, para que no resbale la llanta cuando hacemos la conducción de nuestra motocicleta o cualquier tipo de vehículo. Otra condición importante es respetar los índices de desgaste que me da el fabricante. Acá tenemos la sigla, que este es el índice de desgaste que nos da el fabricante y se traduce en este pequeño tope que lo vemos ahí, que nos garantiza que cuando llegue al ras de la llanta va a tener 1 milímetro de labrado y que ya pasó su vida útil determinada por el fabricante. Cuando ya la llanta está a ras con el tope, la llanta ya no sirve por fabricante. De igual manera, por el uso cotidiano de la llanta va a presentar desgaste principalmente en el centro de la llanta, donde tiene mayor área de contacto. A mayor presión, mayor desgaste en la parte central, por eso es muy importante respetar la presión de inflado de las llantas. A menor presión se va a desgastar por los flancos de la llanta, generando un desgaste irregular de la misma. Por eso es muy importante respetar la presión de inflado de las llantas determinada por el fabricante.
Listo, perfecto, ingeniero. Valga la redundancia aclarar para todas las personas es que estas especificaciones que nos está mencionando las encontramos en todos los vehículos, ¿cierto? Está tanto para motocicletas, tanto para livianos y pesados, ¿correcto? Entonces, para que todos estemos muy atentos a estas especificaciones que nos está ofreciendo, bueno, aquí el ingeniero, ¿cierto? Y también pues claramente las especificaciones que nos ofrecen los proveedores al momento que pues vamos a hacer las respectivas adquisiciones. Bueno, aquí ya empezamos a ver que las llantas es un tema más complejo, más que comprar simplemente una medida de acuerdo al RIN y de acuerdo pues entre más ancha o más delgada, ¿cierto? Aquí ya empezamos a ver factores que el cual van a variar pues que nuestras llantas sean seguras al momento de conducir. Ingeniero, cuéntenos, ¿cuáles son las medidas recomendadas y cuál es el instrumento apropiado para esta tarea? Claro que sí, para que una llanta cumpla con su labrado mínimo, en el caso de las motocicletas, debe cumplir con 1 milímetro de profundidad de labrado, 1 milímetro. Si se encuentra por debajo de esta especificación, la llanta no cumple con el labrado mínimo para circular. ¿Cuál es el instrumento? Que muy poco lo conocen, se llama profundímetro. Vamos a medir la altura o profundidad del labrado. ¿Cuál es el labrado? Son estos famosos surcos que vemos insertos en la llanta. Vamos a hacer siempre la medición en milímetros con la ayuda de nuestro profundímetro. Vamos a colocar el pulsador en la ranura del labrado y vamos a hacer la lectura del labrado. En este caso nos mide 4.37, es decir, la llanta se encuentra en especificaciones de normativa, que nos dictamina que debe ser 1 milímetro de fabricante. De igual manera vamos a realizar varias medidas para que se confirme esta lectura y determinar cuál es el área de mayor desgaste de la llanta. Acá nos marca un poco más, 4.43. Realizamos otra medida. 4.44. Nos quedamos con la medida de menor desgaste, como lo mencionaba anteriormente. Esa llanta cumple con su especificación técnica de profundidad de labrado gracias a este instrumento, que es el único instrumento que nos garantiza la lectura de la profundidad del labrado. Listo. En este pequeño aspecto, valga la redundancia de aclarar que este profundímetro que nos acaba de mostrar el ingeniero es la herramienta apropiada para que las autoridades de tránsito puedan determinar en este caso el nivel de la llanta. Como lo acabo de mencionar el ingeniero, para las llantas de vehículo tipo motocicleta debe ser a 1 milímetro o superior a ella. En este caso, cuando ya es inferior a 1 milímetro, pues claramente la llanta ya no está cumpliendo con la respectiva normativa y pues por ende obviamente las autoridades en este caso pueden aplicar la respectiva sanción. Ingeniero, ¿nos recuerda por favor cuáles son las medidas para vehículos livianos y vehículos pesados? Claro que sí, la medida para el vehículo liviano es 1.6 milímetros de labrado, profundidad de labrado. Para vehículos categoría pesado superior a 3.500 kilogramos, 2 milímetros de labrado. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Ingeniero, ¿qué recomendaciones adicional al tema de cuando vamos a comprar nuestra llanta, ¿cierto? Como lo mencioné, muchos de nosotros, me sumo porque hemos cometido ese error por inocente, ¿cierto? Que simplemente lo único que compro es la medida que me indica, ¿sí? 90, 60, 90, 90, 90, 100, ¿cierto? Medidas que realmente pues uno dice solo lo que le quepa al RIN. Entonces, de pronto alguna recomendación adicional que su merced nos quiera ofrecer, de pronto para el terreno, para el peso que vamos a soportar en nuestra moto. ¿Hay alguna consecuencia si yo quisiera meter de pronto una llanta más ancha? Sí, que es lo clásico, que muchos de nosotros lo que hacemos es meter una llanta un poco más ancha por estilo, digámoslo así, porque nuestras motos se vean pues un poco más bonitas, más robustas, pero pues de igual manera estamos alterando la medida de recomendación del fabricante.
Claro que sí, es muy importante respetar las especificaciones técnicas del fabricante de la motocicleta. Él nos dictamina unas medidas exactas del ancho y del alto de la llanta. De igual manera, la medida del diámetro de la llanta. Debemos mantener y respetar dicha geometría de la llanta. Obviamente hay consecuencias. Vamos a tener una elevada resistencia a la tracción, vamos a tener más adherencia si aumentamos el ancho de la llanta. Vamos a crear esfuerzos adicionales en la motocicleta, que eso se traduce en consumo de combustible. Si no respetamos la capacidad de carga de nuestra motocicleta como lo dictamina el fabricante, vamos a alterar las condiciones de la motocicleta originales de fábrica. Debemos respetar y conocer para qué vamos a utilizar nuestra llanta, cuál es la necesidad en cuanto a carga, en cuanto a velocidad y en cuanto al tipo de terreno que vamos a manejar. Si va a ser todoterreno, si va a ser para circulación urbana o para cualquier tipo de terreno. Entonces debemos tenerlo muy claro cuál va a ser nuestro perfil de la llanta. Listo, perfecto, ingeniero. Comunidad de Movicun, ya como todos escucharon, a través del ingeniero, a través de mi voz, a través de un ejemplo acá, una motocicleta que se encuentra pues en este momento en inspección, y pues determinamos la importancia al momento de querer escoger realmente nuestras llantas. No solo es meter una llanta según la medida, sino que tenemos que tener en cuenta grandes factores como el tipo de uso que vamos a realizarle a esta motocicleta, también la calidad, valga la redundancia. Obviamente las llantas económicas no van a cumplir el mismo papel que una llanta de marca, una marca ya reconocida, que tenga cierta trayectoria, cierta experiencia y principalmente que nos ofrezca garantía al momento de adquirir esta llanta. También como si es el peso, la velocidad que maneje la motocicleta. Si yo lo voy a utilizar para carga, pues claramente pues ya la llanta tiene que tener algunas condiciones específicas para que pueda ejercer este papel tan importante. Compañero, entonces los dejamos con este corto video el día de hoy, para que por favor tomemos conciencia la importancia de tener nuestras llantas al día, con todas sus especificaciones, con sus medidas según lo reglamentario, que lo volvemos a recordar: motocicletas 1 milímetro, livianos 1.6 y de carga 2 milímetros, vehículos pesados 2 milímetros. ¿Listo? Entonces los dejamos pues con esta pequeña reflexión para que por favor tomemos conciencia. Los accidentes sí se pueden prevenir. Hemos venido trabajando en ello de una manera intensificada. Queremos evitar menos accidentes, que hayan accidentes. Desafortunadamente en los últimos meses la tasa de accidentalidad se ha aumentado considerablemente, y pues algunas especificaciones de algunos especialistas, las llantas son las que están jugando este papel importante al momento de una emergencia, de cualquier tipo de accidente. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Ingeniero, muchísimas gracias. Querida comunidad, buena tarde, que estén muy bien. Muchísimas gracias.